días, porque buenos nomás los minutos que faltan para comenzar el fin de semana. Hoy es viernes en SDP Mañana, pero antes de continuar no olviden suscribirse a este canal, darle clic a la campanita y todas esas cosas de YouTube. Y como es viernes, nos toca hablar sobre lo que sucede en nuestra querida América Latina. Manuel Adorni, vocero presidencial argentino, confirmó que el gobierno se va a preparar para vender la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística, con lo que da inicio a una ola de privatizaciones planteadas por el ultraderechista, aunque él se diga libertario, Javier Milei, quien llegó al poder en diciembre pasado prometiendo destruir al Estado desde adentro, como un topo. Ahora sí, pues dice él que viva la libertad carajo, hasta que se pueda privatizar lo que se permita privatizar. Tras señalar que todo se va a privatizar y que en su gobierno no va a quedar ninguna empresa pública, el vocero justificó la decisión calificando a la empresa como obscenamente deficitaria y con una planta laboral de sobredimensionada, o sea que había mucha gente trabajando ahí, por sus 4.420 plazas laborales. De acuerdo con datos oficiales, 110,000 argentinos trabajan en alguna de las empresas y sociedades del Estado a finales del año pasado, pero Milei ha recortado 10,000 puestos desde su llegada. Belgrano Cargas y Logística había sido privatizada ya en 1999 hacia el final del periodo de Carlos Saúl Menem, pero volvió al poder estatal en el 2008 debido a problemas con el concesionario. Opera 3 líneas de carga que atraviesan 16 provincias argentinas. El plan original de Milei contemplaba la privatización de 41 empresas, pero la oposición logró disminuir la lista a 6, incluyendo la mencionada Belgrano Cargas y Logística. El resto de las empresas que pasarán a manos de particulares son: primero, Energía Argentina, dedicada al transporte y comercialización de gas. 2. Intercargo de servicios aeroportuarios. 3. Aguas y Saneamientos Argentinos, que da servicio de agua potable y drenaje. 4. SOFCE, operadora de trenes de pasajeros. 5. Y corredores viales, que operan autopistas de peaje. Pero el plan privatizador de Milei va más allá, porque ante la posibilidad de vender empresas argentinas, el llamado León Argentino impulsa el capital privado en centrales nucleares, minas de carbón y centrales hidroeléctricas. Además, ya puso el ojo en Aerolíneas Argentinas, la mayor compañía aérea del país. Pero para esto va a necesitar aprobación del Congreso. Milei asumió la presidencia en medio de la peor crisis económica desde el 2001. En diciembre del 2023 la inflación era de 13% mensual. Para comparar el dato, vamos a ver qué pasa en otros países, porque el máximo que se alcanzó durante el gobierno de AMLO fue de 8.7% en plena pandemia. Con este escenario, el libertario aplicó lo que él mismo llamó el mayor ajuste de la historia en la humanidad, que logró bajar la inflación a 3.5% a costa del salario de las personas y del consumo personal. Sin embargo, este recorte también provocó un desplome en el consumo interno, algo que es muy terrible en la economía porque no brilla por sus exportaciones más allá de productos agrícolas. Como resultado de estas medidas, se espera que Argentina sea el país con peor desempeño económico en toda América Latina este 2024, incluso por debajo de la muy debilitada Venezuela. Buena suerte a nuestros hermanos y hermanas de Argentina, porque no la han tenido fácil en mucho tiempo. Y el gran problema de la privatización es que prioriza la ganancia sobre los derechos sociales y hace poco equitativa el acceso a ciertos derechos básicos que necesita la gente, porque para muchas personas es mejor ganar dinero con una empresa que socializarla y que sea de las personas. En fin, en otro tema, la crisis energética en Cuba tocó un nuevo fondo cuando el sistema eléctrico nacional sufrió un colapso a nivel nacional debido a una falla en la central Antonio Guiteras, la más importante del país, que dejó a 10 millones de personas a oscuras, o sea, completamente sin luz. El gobierno de la isla tardó 4 días en reconectar al 100% el sistema eléctrico, pero los apagones van a continuar y continúan. Para empeorar la situación, un huracán azotó a este país, causando daños en las líneas de conducción. El Ministerio de Energía y Minas señaló que el flujo deberá regularizarse en los próximos días, pero reconoció que el sistema eléctrico de la nación simplemente no tiene la capacidad para suplir la demanda. Los apagones causan descontento entre una muy castigada población y algunos barrios de la capital se registran manifestaciones. Normal. El presidente Miguel Díaz-Canel respondió a las demostraciones con un llamado a la calma, en el que también advirtió que su gobierno
va a tratar de mantener todo esto en calma para que no haya vandalismos ni actos que vayan a alterar la tranquilidad. En un par de días después de esta advertencia, Díaz-Canel publicó en Twitter un agradecimiento a 41 países que ya se solidarizaron con Cuba por la crisis que atraviesa. En este caso, México, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció ayuda técnica para restablecer el servicio eléctrico, que es lo que más hace falta, y va a mandar a la CFE a tratar de ayudarles un poco. Como era previsible, la noticia generó críticas desde la oposición mexicana y también surgieron noticias falsas sobre la supuesta aprobación de un crédito por 20,000 millones de dólares y sin intereses al gobierno cubano. Noticia, una vez más, que es falsa. La economía de Cuba se contrajo 1.9% en el 2023 y sigue en niveles inferiores a los del 2019, lo que incrementa su dependencia de ayuda internacional. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México incrementó los lazos comerciales y culturales con la isla, adquiriendo millones de vacunas Abdala contra el COVID-19, contratando a medios especialistas para trabajar en zonas apartadas de nuestro territorio. O sea, muchos doctores y doctoras enviando 7.4 millones de barriles de petróleo a precio de preferencia entre el 2023 y el 2024. Es importante hablar de lo que sucede en Cuba porque México tendría que darle una mano a este país que siempre ha estado también para darle una mano a México, así como la solidaridad internacional. Sea como sea lo que pasa en Cuba, se necesita una ayuda, sobre todo porque en la ONU se han votado más de 4 veces que se levante un bloqueo, y el bloqueo que impuso Estados Unidos hacia Cuba, pues los países están de acuerdo con que ese bloqueo no debería existir porque generalmente pues causa estragos, estos estragos que estamos viendo. Para hablarnos de este y otros temas de la actualidad latinoamericana, tenemos como invitada a Daniela Pacheco. Dani, es un gusto tenerte aquí en el estudio otra vez, otro viernes. ¿Cómo estás? Muy bien, Steph, ¿y tú? Bien, pues quiero saber qué está pasando en Cuba, qué es lo que está pasando con los apagones. Escuché que estuvieron 4 días sin electricidad, hay otros medios y fuentes que dicen que 2 días. ¿Qué pasa en Cuba? Mira, lo que está pasando en Cuba no es exclusivo de Cuba, ¿no? O sea, parece que ahora solo hay apagones en la isla y además todo el mundo está muy interesado con este tema. Sin embargo, este tema de los apagones es una cosa que sucede en toda América Latina, pero como es el régimen socialista o comunista, como algunos o algunas les gusta llamarlo, pues ahí se centra toda la atención. Sin embargo, hay 2 cosas importantes. El tema de los apagones tiene que ver con que nuestra región, con que América Latina y el Caribe es una zona muy propensa y muy vulnerable a los cambios climáticos, que cada vez en los últimos años pues se han vuelto, digamos, más repentinos, ¿no? Cambian todo el tiempo. Y 2, tiene que ver con la falta de inversión en la infraestructura eléctrica. Sin embargo, todos los países tienen sus particularidades y en el caso de Cuba, pues es un país que está bloqueado económicamente hace más de 60 años por los Estados Unidos. Entonces, siempre que hablemos de lo que sucede en Cuba, en este caso de un apagón eléctrico, no se puede obviar en qué condiciones se desarrolla la isla, en qué condiciones está Cuba, bajo un bloqueo de más de 263 sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuba tiene 9 termoeléctricas que se pusieron en funcionamiento, muchas de ellas hace muchas décadas, ¿no? ¿Qué pasa con el bloqueo? Pues no puedes conseguir repuestos. Y si los consiguieras, muchos de esos repuestos ya están obsoletos. Ese bloqueo tampoco te permite darle mantenimiento preventivo constante como necesitaría una termoeléctrica, ¿ya? Entonces, esos apagones pues, se deben precisamente a la falta de acceso que requeriría Cuba a una serie de herramientas de manutención que requieren las termoeléctricas. Ahora, recordemos que además del bloqueo, con Trump, Cuba regresa a la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, ¿no? Recordemos que con Barack Obama sale un tiempo, regresa con Trump, y eso hace, por ejemplo, que adquirir combustible sea mucho más caro y lo necesitas para poder poner en funcionamiento estas termoeléctricas, ¿ya? Antes de avanzar con las razones, que son muchas, parte de tener un bloqueo implica
que si Cuba incluso tiene, porque mucha gente dice es que Cuba es un país pobre que no puede comprar tal, pero si Cuba tiene el dinero para comprar algún aparato que necesite para darle mantenimiento a su infraestructura eléctrica, bajo el bloqueo no se puede, ¿no? No, exactamente. No sé si viste un tuit de esta diputada panista que decía que el tal bloqueo no existe, ¿no? Sí lo vi. Porque Cuba no puede comerciar con Estados Unidos, pero tiene otros no sé cuántos países del mundo para comerciar. A ver, diputada. Existe la Santa Trinidad, pero no existe ¿no? el bloqueo. Resulta que esos países o esas multinacionales o esas empresas que comercien con Cuba se van a ver penalizadas por los Estados Unidos. Y por supuesto que estas grandes cadenas de negocios pues siempre van a tener una base en los Estados Unidos. Entonces, pues no se van a arriesgar a hacer ese negocio con Cuba. Por eso es tan difícil que puedan acceder a realizar cualquier compra. Además, cuando estás incluido en esta lista de países patrocinadores del terrorismo, cualquier cosa que tú quieras comprar te cuesta el doble. Porque, por ejemplo, esa ruta, cualquiera que necesites, marítima, para comprar gasolina, muchas veces, me invento, ya no tienes que recorrer 30 kilómetros, sino que tienes que hacer una ruta de 70 kilómetros para adquirir el combustible. Ahora, vamos al tema de las sanciones que no son solamente para Cuba. Las sanciones a partir de 2019 se hicieron también más duras para Venezuela. Venezuela era más bien el principal proveedor de petróleo de Cuba. ¿Qué pasa? A partir del 2019, Venezuela se ve obligada a reducir su capacidad de producción de crudo. Ya no le puede enviar los mismos barriles, digamos, de manera a Cuba. Coloquial. Exacto. ¿Qué hace Cuba? Va y negocia con Rusia un número de barriles diarios que ya no son los mismos, tiene que reducir su capacidad de compra, de acceso a esos barriles de petróleo. Y en febrero de este año, Cuba tiene que subir un 500% el costo de la gasolina en la isla. ¿Qué hace eso? Cuando sube la gasolina, el costo de vida del pueblo cubano pues se encarece muchísimo, eso genera un malestar. ¿A qué voy? Estados Unidos, o cuando la gente habla de que el bloqueo es simplemente un encarecimiento comercial, ¿no? No es eso. Lo que está buscando Estados Unidos con el bloqueo es generar conflicto social, desesperación, colapso, hambre, un colapso. Cuando tú no tienes luz, ¿no? Se dañan los alimentos, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no hay gasolina, no hay transporte, es decir, un colapso social. Eso es lo que está buscando Estados Unidos hace mucho tiempo en Cuba. Ahora, a los medios estadounidenses que les encanta reportear acerca de lo que sucede en Cuba, se les olvida mencionar siempre este tema del bloqueo. Pero como yo decía al inicio, Cuba no es el único país que está atravesando apagones, porque no se reporta de la misma manera lo que sucede en Argentina. En Ecuador. En Ecuador. Tú lo has dicho muy bien. Ecuador es ahora el país consentido de los Estados Unidos. Hace varias semanas, no 4 días, no 2 días, semanas, Ecuador atraviesa racionamientos de luz de hasta 14 horas diarias. El segundo país más inseguro de América Latina sin luz. O sea, ¿qué consecuencias puede tener esto para la población? Eso no se dice en la prensa. Y tampoco se dice, o sea, mientras en el caso de Cuba tiene que ver con que es el fracaso del régimen socialista, en Ecuador sí es un tema técnico, porque no llueve, ¿no? Entonces, no es culpa del presidente que no llueva, no. En el tema de Ecuador es un tema de corrupción. Y aquí quiero hacer otro punto. Cuando hay una falta de un servicio básico, público, uno tiene que ver dónde quieren poner el negocio privado. En el tema de Ecuador, cuando sale el presidente Rafael Correa del gobierno, Ecuador era el 5º exportador de energía del mundo. Vendía energía, ¿no? Y dejó un plan eléctrico diseñado hasta el 2030. Llegan los gobiernos corruptos y quieren negociar con el servicio público de la energía. Entonces, lo que tú ves es que hay todo un negociado para comprar nuevamente barcazas de petróleo y ahora están montando todo un negocio de generadores eléctricos. Entonces, cuando desmantelan un servicio público, alguien está montando un negocio privado a costa del bienestar de la gente. Hablábamos al principio de este programa el plan de privatización de Milei y la consecuencia de la privatización es precisamente esta.
a costa del acceso de las personas a los servicios básicos. Sí, y justamente entonces sale Milei y dice, por favor, si siguen gastando energía a este ritmo, pues no van a tener luz el otro año. Bueno, ¿y cuál es el plan? O sea, tú no puedes recargar en la gente. Por supuesto que hay una responsabilidad de nuestro consumo, ¿no? La Agencia Internacional de Energía dice que hemos aumentado nuestro consumo en un 70%. Por supuesto que tenemos una responsabilidad, digamos, con el medio ambiente, ¿no? Sí. Pero estoy segura que en el caso de Javier Milei no es su preocupación esa, ¿no? Sino simplemente decirle a la gente, bueno, no es mi responsabilidad. Ustedes resuélvanlo como puedan, que es lo que ha hecho desde que asumió. La mano invisible. Exactamente. El mercado se va a regular solo. Sí, totalmente. ¿No? Y lo estamos viendo en países como Colombia, que, por ejemplo, le vendía energía a Ecuador en su momento y le tuvo que decir, nosotros también estamos atravesando una falta de energía por estas sequías que está viviendo toda América Latina, ya no te podemos vender más energía. Lo está viviendo Brasil. De hecho, en las elecciones de Sao Paulo, ¿no? Porque van también a elecciones regionales, el tema de los apagones en Sao Paulo fue la bandera, digamos, de varios candidatos, ¿no? Cómo resolver el tema de los racionamientos de energía. Dani, antes de irnos rápidamente, nos planteas un escenario donde esta problemática no es solamente de Cuba, sino de varios países. Y hay muchos temas que tienen que ver con el cambio climático, con los huracanes, con las sequías, pero ¿qué es lo que vamos a ver en términos de lo que va a suceder o lo que viene después de estos apagones? ¿Si van a seguir siendo algo recurrente? Sí, van a seguir siendo pues algo recurrente en la región, ¿no? Finalmente este cambio climático, por ejemplo, de lo que pone tanto Gustavo Petro sobre la mesa, va a seguir ocurriendo. Sin embargo, aquí es cuando temas como la integración latinoamericana, ¿no? Brasil, Colombia, por ejemplo, comparten una Amazonía, comparten un pulmón del mundo, ¿no? Ahí es cuando estas alianzas estratégicas entre los países latinoamericanos son tan necesarias para hacerle frente a los cambios climáticos, ¿no? ¿Qué va a hacer América Latina como región para transitar hacia unos modelos energéticos más sostenibles? Porque finalmente, mientras el mundo está reclamando que ya no podemos seguir dependiendo de las lluvias para generar energía, sino, no sé, tal vez modelos eólicos, tal vez, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que está más sustentable, es lo que está reclamando estas grandes cumbres ambientales en el mundo, pues América Latina tendría que estar viendo hacia allá. México también sufrió racionamientos de energía hace no muchas semanas, así que esto lo vamos a seguir experimentando. Los pueblos de América Latina tendrían que estarle reclamando a los gobernantes medidas que vayan encaminadas a desarrollar planes energéticos pues, para tomar medidas al respecto. Dani, pues muchas gracias, muy interesante. Seguramente vamos a seguir hablando de esto. Entiendo que vamos a seguir hablando de esto. Por supuesto. Y muchas gracias. Gracias a ti, Esther. Y así terminamos esta semana en SDP Mañana. No olvides suscribirse, darle a la campanita, cada vez somos más en esta gran comunidad. Estas fueron las noticias de Latinoamérica. ¿Por qué no? Chismecito. No olvide que Poncho Gutiérrez estará en SDP Noche como cada noche. Y les mando un saludo, que la pasen bien este fin de semana. Nos vemos el lunes.